Decimocuarto domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Con este pasaje termina lo que podemos llamar una etapa de la predicación de Jesús o de la presentación que Marcos va haciendo a lo largo de su Evangelio de Jesús y su obra, junto con las reacciones que provoca. Y termina con un panorama de fracaso. La incredulidad precisamente de los más cercanos. El mismo Jesús se extraña de la poca fe de los suyos. Es un retrato muy humano, nada mitificado. No puede hacer milagros porque ve que no tienen fe. Apoyado por la primera lectura, el tema que hoy nos interpela es el de la incredulidad. ¿Por qué no creyeron en Él? Las reacciones ante Jesús son a veces de incomprensión, sus familiares, de superficialidad interesada por los milagros, de desconfianza, sus paisanos, de hostilidad declarada, los enemigos. También algunos creen en Él y pueden ser objeto de su acción salvadora, como hoy hemos leído. Pero la tónica general es de increencia, cumpliéndose aquello de que vino a su casa y los suyos no le recibieron. O lo que ya anunció Simeón, de que Jesús iba a ser piedra de escándalo y señal de contradicción. El asombro ante lo que oían llevó a los paisanos de Jesús a formular la pregunta justa: ¿quién es este? ¿De dónde saca todo eso? Pregunta que aparece varias veces en Marcos. Pero sus esquemas mentales no les dejaron encontrar la verdadera respuesta. Desconfiaron de Él y no le recibieron. Sin violentar los textos se pueden adivinar dos motivos de esa increencia. Primero, Jesús aparece como demasiado sencillo como para ser el enviado de Dios. ¿Cómo puede hablar Dios a través de un obrero humilde sin cultura a quien además conocen desde hace años? ¿Cómo puede venir la salvación mesiánica con un rasgo tan cotidiano? Le llaman el Hijo de María. No sabemos si con tono despectivo o sencillamente para constatar la humildad de su origen familiar. María no es una dama distinguida de la sociedad. También ella, la madre, nos da como su hijo a lo largo del Evangelio y para los cristianos de hoy
un ejemplo de sencillez y de calidad, precisamente desde una vida cotidiana sin milagros ni grandes discursos. Segundo, además seguramente interviene otro factor. El mensaje de Jesús no es como el de los escribas que explican más o menos sabiamente la ley. Es un mensaje muy personalizado y exigente. Se presenta a sí mismo como el enviado de Dios y ofrece las líneas del reino con una carga notoria de compromiso. Si le aceptan, tienen que aceptar también su mensaje. En esta dirección va la lectura preparatoria de Ezequiel, profeta en tiempos difíciles de destierro, que anunciaba también palabras incómodas, que no estaban demasiado dispuestos a escuchar los que más o menos se habían instalado bien en la falta de esperanza o en el contorno pagano del destierro. Seguimos sin querer creer, sin detenernos en todas las raíces y formas de la increencia moderna. Tal vez no sea superfluo repasar sencillamente las dos direcciones que el Evangelio mismo apunta. A veces Dios nos habla desde la cotidianidad y la sencillez extrema, sin aparato ni espectacularidad de prestigio o de ciencia. Es verdad que hoy, al contrario de los de Nazaret, parece que estamos más dispuestos a descubrir la voz de Dios precisamente en la sencillez de una iglesia pobre y despojada de todo ropaje de prestigio económico o social. Pero llegamos a la fe. También Pablo se nos presenta hoy casi gloriándose de su debilidad, totalmente entregado al reino, pero desde la pobreza y hasta de las dificultades personales. No somos superhombres, sino personas débiles y seguramente cada uno con su espina particular que le molesta y le marca y le convence que no es en sus propias fuerzas en las que debe confiar. Si no estamos dispuestos a hacer mucho caso al mensaje de Dios, tampoco haremos mucho caso de estos mensajeros sencillos y humildes, como lo hacía Teresa de Calcuta o el vecino de al lado, que nos está dando un testimonio clarísimo si quisiéramos verlo. Otras veces la voz de Dios nos puede venir con una vestidura solemne de un concilio o sínodo o de una encíclica de un papa. Pero si no nos interesa demasiado seguirla, dejaremos de oírla por 1000 razones, poniendo en marcha nuestros mecanismos de defensa. En el fondo nos hacemos un Dios a nuestra medida y cuando a Él se le ocurre que es muchas veces saltarse nuestras programaciones y nos sorprende con un estilo que no esperábamos, no queremos reconocerle. Por ejemplo, desprestigiaremos al mensajero. Somos unos maestros en desacreditar al que no nos interesa tener que hacer caso, y así no tenemos que escucharle. Esto pasa en las cosas solemnes, reacciones ante documentos del episcopado o del papa, o en la vida de cada día. Catalogamos a las personas en nuestro fichero mental y ya pueden hacer milagros que no tiene remedio nuestro desinterés o desconfianza. Deberíamos saber reconocer la presencia de Cristo y su voz profética en los signos sencillos y humanos del pan y vino de nuestra Eucaristía y en las personas de esta comunidad, no de otra ideal, y de los pastores concretos que tenemos, y en esta iglesia que formamos todos y que es imperfecta y débil, y en la cotidianidad de la vida que es donde a Dios le gusta aparecérsenos como en los tiempos bíblicos.